Buenas tardes, hermanos. Damos las gracias al Señor por tener nuevamente la oportunidad de poder exponer su palabra, y rogamos al Señor que también Él nos guíe para hacerlo fielmente conforme a lo que Él también quiera para nosotros. El Romanos 8, 28 al 30, vemos nosotros en este pasaje bíblico grandes verdades en la cual también yo rogaba al Señor para que se pudiera manifestar todas estas riquezas de la palabra del Señor y todo lo que el Espíritu Santo también se proponía aclarar para nuestras vidas y llenarnos, ¿cierto?, de su palabra. En un mundo que no podemos ver con nuestros ojos, hay un plan que se está llevando a cabo. Existe un diseño, existe un propósito para los hijos de Dios que se está gestando. La misma creación es testigo de esto. Nosotros, si vemos un poco antes de este mismo pasaje, en el mismo capítulo, la misma creación es testigo de todo esto, lo que se está gestando. Y está ahí, al igual que nosotros, está expectante de lo que se está desenvolviendo. El tema que lo hemos titulado es Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a ir desarrollando este pasaje bíblico en 3 puntos principales. El primer punto: todas las cosas nos ayudan a bien, como lo podemos ver en el versículo 28. Lo segundo, que somos predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo, versículo 29. También vamos a hablar un poco del 30 ahí. Y lo tercero, la seguridad de la glorificación de todos los creyentes. Pablo comienza, ¿cierto?, a exhortar a los hermanos. Y por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es como la temática en la cual se va a ir desarrollando todo esto. Pablo quiere darle la firmeza a cada cristiano, la firmeza para que puedan caminar por fe en el camino del Señor. Entonces, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primero, todas las cosas nos ayudan a bien. Versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comienza diciendo Pablo: y sabemos. Y sabemos. Requiere de conocer la realidad de que las cosas que están ocurriendo, sean buenas o sean malas, esto antes que ocurra, requiere de saber que esas cosas contribuyen para nuestro bienestar. Por eso Pablo dice: y sabemos. Inicia diciendo. Pablo también, como si nos estuviera animando o desafiando, o más bien también llamándonos la atención. Nosotros estamos también pensando lo mismo que él en nuestra vida diaria, de las cosas que nos ocurren. También pensamos como él, sabemos, tenemos ese conocimiento que decía Pablo, sabemos que todas las cosas que ocurren nos ayudan a bien. Eso es lo que nos invita Pablo a hacer. Si todo orquesta para bien, debe haber un Dios soberano. Ahora, ¿qué cosas ayudan a bien? ¿Qué cosas? Son muchas cosas
las que pueden ayudar para bien, las cosas buenas. Nosotros vemos y no tenemos por qué hacer un tremendo examinar, ¿cierto? Esas cosas cómo nos ayudan a bien, pero las cosas malas quizás requiere de más examinación. Y de hecho esto está dentro de cuando Pablo les habla, por ejemplo, del versículo 35 al 39, cuando le dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, también está incluido esto que nosotros acabamos de leer, que son casos quizás desde tribulaciones, desde casos más mínimos que nos puedan afectar a nuestras vidas, a casos más extremos que es la propia muerte. Todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a recordar un poco la historia de José. ¿Cierto? Nosotros conocemos algo de la historia de José, como él fue rechazado por su propia familia. En Génesis 37, 23, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces vemos cómo José era rechazado por su propia familia. Quizás a nosotros nos vamos a ser rechazados por nuestra propia familia o a tal extremo de que todos sus hermanos lo rechazaban. ¿Y cómo se le podía decir a José en esa circunstancia? Bueno, tranquilo, todo ayuda para bien. Lo que te está ocurriendo se va a tornar para bien. Era difícil, ¿cierto?, para José asimilar que eso lo que le estaba ocurriendo ahí iba a tornar para bien. Después José fue vendido como esclavo, Génesis 37, 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José entonces no solamente fue rechazado por los hermanos, sino que también fue vendido por ese mismo rechazo, fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto. Todavía podíamos decirle a José: tranquilo José, todo ayuda para bien, todo lo que ocurre para bien. Se torna cada vez un poco más difícil para él, para su propia vida, para poder experimentarlo. José después es comprado por Potifar en Egipto y empiezan a mejorar las cosas. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, del egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces ahora José estaba primero padeciendo como esclavo y como esclavo porque Dios estaba con él. José empezó a mejorar, empezó a irle mejor, pero José, recordemos que antes padeció, fue rechazado por su familia, fue vendido como esclavo, y él quizás pensaba en sí: bueno, ¿cómo estas cosas me pueden ayudar a bien?
Bueno, yo creo que la clave estaba porque Jehová estaba con José. Él nunca lo abandonó. Él estaba con él. Incluso era visible no solo para él, sino que también era visible para el resto. Potifar, el oficial, también pudo ver que Jehová estaba con él. Aún en las circunstancias difíciles, él también pudo ver que Jehová estaba con él. Después José fue enviado, le duró un poco tiempo nomás esto de que le empezó a ir bien. José fue enviado a la cárcel. Conocemos también la historia, fue enviado injustamente a la cárcel, fue acusado injustamente. Génesis 39, 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, José nuevamente padeció y nuevamente tendríamos que nosotros exhortar a José y decirle: José, tranquilo. Bueno, a pesar de que ocurrió nuevamente este impasse, este tropiezo, bueno, todas las cosas ayudan para bien. Como José lo hacía entender que iba a ir a la cárcel y iba acusado injustamente, igual Dios lo iba a tomar para bien. José interpreta los sueños de Faraón y es librado de la cárcel. Génesis 41:40: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora pues, no entristezcáis ni os... El 45:5 dice: ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni hará siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 50:20, nuevamente dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, hablándole a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuánto nos demoramos viendo toda esta historia rápido de José? Más allá de 10 minutos, no creo que nos hayamos demorado. José, fueron años en los cuales él vivió toda esta historia, en los cuales él tuvo que recordar constantemente: bueno, esto que me está sucediendo, que yo no me lo logro explicar, que yo hago las cosas bien, pero me resultan para mal, yo tengo que saber que Dios lo va a tornar para bien. Al final nosotros conocemos el desenlace y que efectivamente hasta el mismo José, ¿cierto?, dice que los hermanos no fueron los que los enviaron allá, aunque ellos lo hicieron materialmente o físicamente, pero detrás de todo esto estaba Dios. Dios estaba orquestando todo. Dios estaba detrás. Dios estaba con José. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí tenemos una condicionante. Y sabemos que a los que aman a Dios, no es a todos, no es al mundo impío, no es al hombre sin Cristo, sino que es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta verdad que Pablo dice conocer, que dice saber y que invita a que todos, ¿cierto?, nosotros conozcamos,
no es para todos, solo es para creyentes, hijos de Dios que han creído en Cristo para su salvación. Es para los que aman a Dios y también a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y a los que aman a Dios quiere decir que en concordancia de ese amor a Dios, nosotros aceptamos no tan solo las cosas buenas, sino que también aquellas que a nuestro parecer no son buenas. Podríamos preguntarnos si amo a Dios, ¿afectará mi amor hacia Él si las cosas que estamos recibiendo no es de nuestro agrado o es malo? A Job se le tentó de esta misma forma. Job 2, 29, 9, 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Debemos estar dispuestos no solo a recibir el bien, sino también el mal. Ahora nos preguntamos a nosotros mismos, hermanos queridos, ¿recibiremos la misma pregunta que Job le hizo a su esposa? ¿Recibiremos solo de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por supuesto que el mal también debemos recibirlo y aceptarlo. Esto es lo que estaba justamente llamando la atención Pablo acá. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no excluye nada. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, dentro de eso también debemos recibir lo que nosotros le llamamos no bueno. Y la invitación no es, ¿cierto?, a saltar de alegría cuando vengan las cosas malas, sino que así como Job, una persona anexo a ella, pudo, que era su esposa, pudo ver en Job que él mantuvo su integridad. En su afán de que ella protestara contra Dios, ella reconoció, ¿aún retienes tu integridad? Nosotros cuando vengan las cosas que a nosotros no nos gustan, mantengamos también la integridad. Retengamos la integridad. Y eso implica no pecar contra Dios, ni mucho menos maldecir a Dios. Seguir mirando a Dios tal cual es. Él es completamente justo. Completamente justo. ¿Por qué debemos recibir el mal como algo... ¿Por qué debemos recibir este mal como algo de bien? Porque Dios está orquestando todo. Como comenzábamos diciendo, cosas que nosotros no vemos, cosas que nuestros ojos no pueden ver. Pero Dios está detrás de todo. Dios está orquestando todo. Y vamos a ir profundizando cada vez más y vamos a ir entendiendo esto. Entonces Dios está orquestando todo en todas las cosas para que obren a nuestro bien. Usted de verdad, hermano, en su corazón, usted, así como Job, como Pablo decía, y sabemos, usted, hermano, sabe que todas las cosas obran para bien. ¿Sabe que todas las cosas obran para bien? ¿Qué me dice, por ejemplo, empezamos a ver ahora nuestro diario vivir? ¿Qué me dice si usted, por ejemplo, está sufriendo en el ámbito financiero? ¿Usted puede ver que Dios está obrando ahí para bien? ¿Qué me dice, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad, ya sea pasajera o una enfermedad crónica? Usted puede decir como Pablo, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la invitación que está haciendo Pablo. Que me dice de quizás
de los enemigos que tenemos. ¿Cómo eso nos puede ayudar para bien? ¿Qué me dice de las necesidades no cubiertas? Quizás una casa, un auto, o pagar las cuentas, no alcanza el dinero. Y también sabemos que ahí está orquestando Dios y lo está haciendo para bien. Quizás hay problemas en el matrimonio, quizás hay problemas en el trabajo, quizás Dios te ha quitado tu esposo o te ha quitado tu esposa. Usted también puede reconocer y sabemos que todas las cosas obran para bien. Si confiamos en este Dios todopoderoso, ¿cierto? Podemos nosotros estar seguros. Si depositamos toda nuestra vida, si depositamos toda nuestra fe en aquel que dio su vida por nosotros, nosotros también debemos estar confiados y seguros que todas las cosas que hay detrás de bambalinas, por así decirlo, que nosotros no vemos, que también Dios está orquestando. Y esto recuerden que es para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, no es para todos. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan al bien. Los invito a tener esa fe y esa confianza. Además, tenemos más argumentos bíblicos de esta fe y de esta confianza. Por ejemplo, vemos en versículo 32 del mismo capítulo, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Volvemos al 28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no rehusó el dar a su propio Hijo por usted, por su vida, sino que lo entregó por nosotros, lo que nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos? ¿Cómo no nos va a ayudar en nuestra flaqueza, en nuestros problemas? Yo creo que siempre nos quedamos cortos. Él está más presente en nuestra vida de lo que nosotros quizás podemos ver, podemos reconocer. Dios está orquestando toda nuestra vida. A los que aman a Dios, pero esto no es para todos, como ya decíamos, es a los que aman a Dios, y también lo siguiente: a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas ayudan a bien en base o conforme a su propósito. Dios llama con propósito y Pablo lo entendió muy bien. Pero Él quiere que también nosotros lo entendamos y lo apliquemos a nuestra propia vida. Dios cumplirá el propósito en la vida de cada creyente. Y es así como todas las cosas nosotros podemos que obran para bien. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, tiene un propósito para los que son llamados. Y Él cumplirá cada propósito, como ya hemos mencionado, en la vida de cada uno de los que llamó. Dios no es hombre para que mienta, su mano está firme para llevar a cabo esta tarea de cumplir su propósito. Todo lo que Dios ha prometido ya lo ha cumplido. Nosotros hemos visto por medio de su palabra, Él ya lo ha cumplido y también lo cumplirá. Pablo tenía esta confianza.
Dios cumple sus propósitos y su plan. Es por eso que siguió sin desmayar esos propósitos. Cuando él, por ejemplo, en Filipenses 3:12 dijo: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas ayudan a bien también a los que conforme a sus propósitos son llamados. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar a media? No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y uno de esos propósitos es llevarnos a su gloria y glorificarnos. Y eso lo veremos un poco más adelante. De hecho, hay una concentración de mensajes a no conformarnos. Hay una concentración de mensajes a no conformarnos al tiempo presente. Vamos, por ejemplo, al versículo 18 de este mismo capítulo y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hay una invitación a no conformarnos al tiempo presente, sino más bien a concentrarnos y mirar con los ojos de fe la gloria venidera. Veamos ahora el siguiente propósito del llamado de Dios. El siguiente punto, ya vimos el primero, que todas las cosas ayudan a bien a los que, es cierto, a los que aman a Dios y también a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, como segundo punto, vamos ahora a ver que también todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito, conforme a su propósito son llamados. Y ahí vamos al punto de la predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está orquestando todo. Quizás nosotros no podemos ver, quizás no todas las cosas que nos llegan a nuestra vida, nosotros los consideramos, sí, esto está ayudando nos está llevando a bien, pero hay propósitos más grandes de Dios. Dios está preocupado no tan solo de nuestras comodidades, sino que más allá de eso. Y una de esas cosas, Él estaba preocupado de hacernos también hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 29. Leemos el 30 también, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Antes de ver que Él también predestinó para que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, vamos a ver la primera parte del versículo 29 que habla: porque a los que antes conoció, y juntamente con eso saltamos al versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, etcétera, etcétera. Podemos ver que hay un conocimiento anticipado de Dios, podemos ver que Dios predestinó, podemos ver que Dios es el que llama, podemos ver que Dios es el que justifica, podemos ver que Dios es el que glorifica. Son cinco puntos que podemos desarrollar aquí.
Antes de ir al propósito de Dios en su llamado a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, vamos a ver estos 5 puntos. 1 es el conocimiento anticipado. Vamos al libro de Efesios 1, del 4 al 15, que engloba toda esta exhortación de Pablo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá podemos ver en estos 5 puntos toda la gestación o todo lo que ocurre en la vida del creyente desde que antes que nazca inclusive hasta la glorificación. Y dentro de esos procesos está el conocimiento anticipado de Dios. Versículo 29. Ciertamente, dice, Dios conoce todas las cosas, ¿cierto? Eso nosotros podemos saberlo y podemos conocerlo. Él es omnisciente, nosotros podemos ver por su palabra, sí. Pero aquí habla respecto de un conocimiento estrecho, de un conocimiento íntimo, de un conocimiento cercano, un conocimiento anticipado. Por eso dice a los que antes conoció, a los que antes conoció. No está hablando de los que no creerán en el Evangelio de Cristo, sino de los que sí creerán al llamado del Evangelio de Cristo. Fuimos conocidos por Dios antes de que existiéramos inclusive, antes de que de nuestra propia redención o de nuestro propio llamado, fuimos conocidos por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Él nos amó anticipadamente, y a eso se refiere el versículo cuando dice a los que antes conoció. Vamos a dar algunos versículos de lo mismo. Entonces habla del conocimiento íntimo, cercano. Primera de Pedro 1, 2 y 20 dice, elegidos según la presciencia, que es el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Habla de el perfecto amor de Dios manifestado en nuestras propias vidas cuando ni siquiera antes nosotros de nacer. Hechos 2:23, a este dice, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándole. Podemos ver, ¿cierto?, que Dios
antes que ocurran todas las cosas, Él ya las conoce. Y dentro de eso, por gracia y por misericordia de Dios, también Dios a nosotros también nos tenía considerados, y no solamente eso, sino que Él también nos amaba. Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando de este conocimiento íntimo, de este conocimiento cercano, Dios. Algunos conoce de esta forma a los hijos de Dios, a otros no, los que no son hijos de Dios. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, tendiendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Está hablando de este conocimiento cuando dice acá, porque a los que antes conoció, está hablando de este conocimiento anticipado, este conocimiento que también conlleva el amor de Dios. Dios predeterminó y preordenó establecer su amor sobre usted, mi hermano, sobre mi propia vida. Después viene lo que vemos en el versículo 30, y a los que predestinó. Marcó Dios quiénes serían sus hijos. Eso es una predestinación. Quizás puedes ver la injusticia de Dios aquí por su elección soberana, pero su verdadera justicia, si nosotros la aplicamos a nuestra vida, si aplicamos toda la justicia de Dios, eso nos podría llevar Dios a todos los que estamos acá y a toda la gente de la humanidad. Él podría condenarlos y mandarlos al infierno y estaría en lo correcto. Eso sería justo. Pero acá Dios predestina, marca a sus hijos, los aparta, y no hay ninguna injusticia. No hay ninguna injusticia en Dios, porque lo que merecíamos nosotros, los hijos de Dios, era la condenación, la separación de Él, de su gloria, pero Él en su misericordia nos ha apartado. Más bien, lo que vemos aquí entonces es gracia abundante para pecadores, abundantemente pecadores, de los cuales llegó a decir Pablo, yo soy el más grande de esos pecadores. Y todos deberíamos vernos como Pablo, ¿cierto?, como grandes pecadores. Ahora tenemos a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y acá viene recién el proceso del llamado a nacer de nuevo. Dios llama a través del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Los hombres somos responsables de ir por todo el mundo y predicar ese Evangelio, como lo vemos en Mateo 28, en Romanos 10, 17. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios igual 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vemos acá Dios también, que no solamente Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, no solamente nos predestinó, sino que Él también después completó esa obra maravillosa en el llamado y lo apartó. Dijo, bueno, ya es tiempo, ven conmigo.
Y eso lo hace a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, a través de muchos hermanos que muchas veces nos predicaron de este evangelio, pero era Dios quien tenía que obrar, ¿cierto?, en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos despertar de ese camino de muerte, pudiéramos reaccionar. Era solo la gracia de Dios que lo podía hacer. Dios, después de haber llamado, porque Dios después de haber llamado también tiene que justificar. Viene la etapa de la justificación. La justificación tiene que ver con el aspecto legal. Dios nos declara justos, ya no cargamos con la responsabilidad del pecado, fueron echadas sobre otro hombro, sobre el hombre de Cristo. Estamos justificados delante de Dios. Eres hombre bienaventurado, como lo dice el salmista, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado es ese hombre a quien Dios, cierto, no inculpa de pecado. Entonces, no solamente Dios hace el llamado, sino que también Dios justifica. Dios nos justifica delante de Él mismo. Nosotros ahora podemos tener una relación con Dios y eso lo hizo posible Él. Él nos justificó a través de Cristo. Cristo pagó nuestra deuda. Lo que para nosotros era imposible, Él lo pagó. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, que es cuando, ¿cierto?, como creíste, te hicieron el llamado, tuviste la fe por la gracia y la misericordia de Dios, y después fuiste justificado delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él, en Cristo. Pero tampoco Dios dejó su plan ahí, sino que siguió adelante con su plan, y ahora viene la glorificación. La glorificación de cada hijo de Dios. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Como podemos ver, Dios hizo todo, no quedó en ningún cabo suelto. Él nos conoció anticipadamente, Él nos amó en ese conocimiento. Fueron nuestros nombres apartados en la predestinación, aunque el llamado a la vida fue más tarde a través de la exposición del Evangelio de Cristo, y junto con ese llamado Dios también nos limpió de pecado, cambiando nuestra naturaleza culpable a justos delante de Dios. Y no conforme a todo esto, Dios también busca la gloria de cada hijo suyo. Ahora sí podemos adentrarnos un poco más en lo que decía el versículo 29. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinados entonces a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Uno de los propósitos de Dios es conformarnos o darnos forma en similitud a aquel que nos salvó, a Cristo. Permiso, hermano. Él está, por así decirlo, con un cincel, como un escultor, esculpiéndonos a lo largo de toda nuestra vida para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Él lo hace con sabiduría, Él lo hace con misericordia, Él lo hace con poder, pero también Él lo hace con mucha paciencia, porque muchas veces nosotros somos cabeza dura, por así decirlo, nos cuesta, pero Él tiene mucha paciencia, y en esa paciencia Él también
nos sigue esculpiendo, nos sigue amoldeando a la imagen de Cristo. Vemos Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, para que sea entonces semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Hebreos 2, 10, 11 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿cierto?, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es lo que nosotros estamos esperando en la redención, ¿cierto? Estamos esperando que nuestro cuerpo, este cuerpo de muerte, sea transformado en la semejanza de la gloria de Él. Gálatas 4, 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en cada creyente. Y Dios está orquestando todo para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y eso incluye también que todas las cosas que nos ocurren, ¿cierto?, también Dios las ocupa para poder formar a Cristo en nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos decir confiadamente, y por eso nosotros podemos decir, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Si Cristo está siendo formado en nosotros, por supuesto, sabemos y conocemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Los sucesos de nuestras vidas, buenos o malos, ayudan a bien entonces porque mientras ocurren hay un propósito mayor, ser conformados o parecernos más y más a Cristo. Pero ¿para qué Pablo está diciendo esto? También dice Pablo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos. Significa que fuera el primordial, el primogénito de todos. Para eso, ¿cierto?, nosotros también estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. No vamos a ser igual a Cristo, pero vamos a ser semejante a Él para que Él sea el primogénito, para que Él sea el exaltado y no nosotros. Él fue el primogénito entre muchas cosas. Él fue el primogénito, por ejemplo, de nacer de mujer, pero nacer sin pecado. Lucas 2:7 estamos viendo el nacimiento virginal de Cristo en la elección de los niños. Fue el primogénito de nacer como hombre y hombre sin pecado. Todo el resto que hemos nacido con la naturaleza de Adán, pero Él nació con la propia naturaleza de la santidad de Dios. Romanos 8:29, Él también, como podemos ver acá, ¿cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:18 dice, para que Él también sea el primero entre los muertos y también sea, o es el primero entre los muertos, más bien, el primogénito entre los muertos y también el primogénito de la resurrección. Colosenses 1:15 y 17 dice, el primero sobre la creación, Él tiene la preeminencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Él es el primogénito de todas las cosas. Pero también Él fue el primogénito
en ser glorificados. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y con esto pasamos al último punto, la seguridad de la glorificación de cada creyente. Y en este aspecto nosotros podemos tenerlo, la mirada de nosotros, como lo vemos. Nosotros caminamos, ¿cierto?, de gloria en gloria, como lo dice su palabra. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros, no mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, y para eso Dios también ocupa todo lo que ya hemos visto, todo lo que ya hemos estudiado, incluso las cosas que nosotros decimos que quizás o no nos gustan, las cosas que vienen a nuestras vidas, que pueden, entre comillas, ser malas, pero Dios incluso ocupa aquellas cosas para transformarnos de gloria en gloria. Pero también tenemos la mirada de Dios, y esa mirada es la que Pablo está buscando que quede en nuestro corazón, la seguridad de la glorificación de cada creyente. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios está más preocupado de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está más preocupado de nuestra glorificación. Muchas veces muy distinto a lo que nosotros mismos estamos preocupados. Más preocupados quizás de los problemas, de las cosas que no podemos controlar, que son difíciles a nuestro entender, a nuestro diario vivir, pero debemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto has sufrido, hermano? ¿Cuánto hemos sufrido en este caminar con Cristo? Para Dios no es nada en vano. Dios está cargando un peso de gloria en cada sufrimiento. Por eso la invitación es a no menospreciar y a ser íntegro, como lo fue Job cuando estuvo en pruebas, estuvo en dificultades, a ser íntegro. Entonces, hechos conforme a la imagen de su Hijo, vimos que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. Y esto tenía una condicionante: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y dentro de todas esas cosas también Dios ocupaba, ¿cierto?, las cosas buenas, las cosas malas, para hacernos más semejante a la imagen del Señor Jesús, para darnos cada vez más un peso de gloria cuando lleguemos delante de Él. La gloria para cada hijo, para cada creyente, está garantizada. De hecho, como vemos en el versículo 30, dice: a estos también glorificó. No dice los va a glorificar, sino que dice los glorificó. Dios nos ve de forma distinta como nosotros nos miramos, y la invitación es
a seguir firmes y adelantes, y tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que también nos ayudes a meditar en ella, que también, Padre amado, puedas darnos a entender tus caminos y nosotros no podamos menospreciar ninguno de ellos, Señor, porque tú obras, Señor, con sabiduría en cada uno de ellos. Estás más preocupado de hacernos semejante a tu Hijo, de darnos gloria. Y te rogamos, Señor, que también nos ayudes a tener ese conocimiento en nuestras vidas, que cuando las cosas se pongan difíciles, también recordemos que nosotros también debemos saber, como lo exponía Pablo, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Gracias, Padre amado, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.